Hola a todas y todos. Les queremos dar la bienvenida al nombre de Ecoigualdad, el programa de medio ambiente del Instituto Igualdad, a nuestro tercer módulo, que se denomina Agua y Nueva Institucionalidad en Chile. Nos acompaña en esta ocasión como expositor Reinaldo Ruiz, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Birmingham. Fue subsecretario de Agricultura en el periodo 2008-2010 y posteriormente es nombrado delegado presidencial de recursos hídricos en el año 2014. Respecto a algunas cuestiones de carácter más procedimental, a posterior de la exposición iremos recogiendo las preguntas que ustedes vayan haciendo, tanto por el chat como levantando la mano. Vamos a ir recogiendo a 3 preguntas para que Reinaldo las pueda ir respondiendo. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, dejo la palabra en manos de Reinaldo, a quien agradezco por colaborar en este espacio y desde ya muchas gracias también a todos los participantes. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha bien, no? Supongo. Sí, se escucha súper Ya, bien. ya, ok. Yo no lo voy a correr todo el video para el costado, entonces no voy a ver a nadie las caras, para que no me tape nada de la presentación. Bueno, muchas gracias primero por la invitación del Instituto de Igualdad a participar de esta Escuela del Agua, que me parece una excelente iniciativa, y también a ustedes por participar en esta tercera sesión. Yo voy a ir avanzando esta cosa. Esta tercera sesión va a tener como propósito principal, ahí están los temas que yo espero abordar en esta presentación. Sí, todavía no puedo. Es sobre la gobernanza del agua, su institución, el mapa institucional, que yo ahí le puse el enjambre de las siglas. Ya le voy a contar por qué esto del enjambre de las siglas, y el archipiélago de funciones, todo disperso. Nosotros en la institucionalidad que tenemos, obviamente el Ministerio de Obras Públicas juega un rol predominante, con varios servicios que todos los conocemos: la DGA, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la DOH, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales ahora, etcétera, etcétera. Y voy a agregar una otra institución que tiene mucho que ver con el agua y que yo creo que representa, tal como lo vimos en la sesión pasada, tiene un tremendo impacto sobre la disponibilidad del agua en los territorios, particularmente rurales, y muchas veces representa una amenaza para la sustentabilidad y la sostenibilidad de los APR. Como esta es una escuela orientada fundamentalmente a personas que trabajan o son beneficiarios o tienen vínculos directamente con los servicios sanitarios rurales, a pesar de que por supuesto hay gente de otros servicios, entonces yo me permití que hablar sobre la Comisión Nacional de Riego era una cuestión fundamental. La presentación misma tiene un montón de láminas. Yo voy a pasar muchas de ellas así como las voy a ver tangencialmente, marginalmente, porque más que nada yo preparé este material para dejarlo en la escuela como un material de consulta. Las preguntas que nosotros nos hicimos, yo personalmente me hago cuando uno habla sobre el agua en general, son por lo menos estas 4 que puse yo aquí. Primero, y como vamos a hablar de la institucionalidad, la primera pregunta es si es que hay que cambiarla, la institucionalidad que tenemos hoy día encargada de la gestión del agua. Y la otra cosa también importante: cuáles son los aspectos del actual régimen legal e institucional que deberían modificarse para asegurar que la gestión del recurso sea sustentable, ambiental, social y productivamente. Aquí quiero hacer un reconocimiento que esta presentación, por supuesto, la tuve que alterar en algunas cosas, dado el resultado del plebiscito el pasado 4 de septiembre, perdón, porque bueno, había algunas cosas que yo esperaba que pudieran estar ya en la mesa para empezar a implementarla, pero sabemos el resultado del plebiscito, entonces volvimos un poco a lo que, bueno, a lo que teníamos antes del 4. Y bueno, la otra cosa también es cuáles son el tipo de cambio jurídico que hay que hacer para resolver esta contradicción que todavía existe entre el agua como un bien nacional de uso público y el de ser considerado como un bien económico fundamentalmente, y por lo tanto que está sujeto a control privado
Y para esa función del agua específicamente, la asignación se hace mediante mecanismos de mercado. Pero aquí estamos hablando de un bien nacional de uso público. Por lo tanto, es una cosa que supuestamente no debería ser comercializable. Pero bueno, esa materia que se suponía la nueva constitución lo iba a resolver definitivamente, pero volvimos nuevamente a lo anterior y sigue vigente el artículo ese inciso que está en el artículo 19, numeral 24, inciso final de la Constitución, actual Constitución, que dice que los titulares de los derechos de aprovechamiento son propietarios de ellos. Por lo tanto, nuevamente tenemos ahí una contradicción entre un bien nacional de uso público, que se supone no es propietarizable, sin embargo, la actual Constitución mantiene esa característica. Pero hay noticias también esperanzadoras. En abril de este año se publicó, se había promulgado en marzo, lo promulgó el presidente Boric, y en abril se publicó en el diario oficial, por lo tanto pasa a ser una ley con todos los, en plenas funciones. El nuevo Código de Agua, que ahora hay una versión ya que incorpora todos los cambios que se le hicieron después de casi 10 años de debate parlamentario. Y la pregunta que uno podría hacerse es si ese instrumento, nuevo instrumento, realmente puede tener un rol más activo para asegurar la disponibilidad del recurso. Yo personalmente soy bastante optimista respecto de este nuevo código. Costó sacarlo, pero creo que abre espacios muy interesantes y a mi juicio sí, tal vez podría ser considerado como una estructura jurídica que es más adecuada, por supuesto, de lo que tenemos, pero por supuesto que nos puede quedar corto en algunas cosas. Sin embargo, no se pudo avanzar más precisamente por esta disposición que tiene la actual Constitución, en el sentido que no reconoce a nivel constitucional las cosas que sí reconoce el Código. Por ejemplo, este concepto de bien nacional de uso público, que hay prioridad de uso, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Algunas cuestiones de carácter general que siempre hay que tener en cuenta, hay que tenerlo en la mesa, son recomendaciones, resoluciones que se han hecho en el ámbito internacional. Esta, por ejemplo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas del 2013, que señala que el agua es un recurso natural limitado, un bien público, fundamental para la vida, etcétera, es necesario para producir alimento y para asegurar la higiene ambiental. O sea, ya en 2013 se postulaba que ya es un recurso natural limitado. Esa es una cuestión bien esencial. El actual código, o el código, lo vamos a ver un poquito más adelante, nunca consideró esto como un recurso natural limitado, era como que nunca se nos iba a acabar el agua. Sin embargo, en los últimos años han ocurrido cosas cambios bastante dramáticos en relación a la disponibilidad del recurso. Michelle Bachelet, cuando presentó también su propuesta de nuevo Código de Agua, trataba en ese nuevo Código de Agua también de hacer compatible este concepto de la seguridad alimentaria, pero también que significa básicamente que uno tiene que tener recursos para producir alimentos, pero también había una preocupación respecto de si el actual, hasta lo que había en ese momento, ordenamiento jurídico era compatible con mantener un uso sustentable y razonable y racional, beneficioso, etcétera, del recurso. Entonces, serían como dos cosas que de repente parecen contradictorias. Vamos a ver hasta dónde pueden ser contradictorias y hasta dónde también podemos hacerla nosotros perfectamente complementaria. La FAO, el 2013, también vuelve con esta idea de que es un recurso natural, renovable, fundamental, etcétera, etcétera, pero que se está convirtiendo en un recurso escaso, no solo en cantidad, sino que también en calidad. Y además ya agregada esta idea de que uno tiene que empezar a buscar soluciones basadas en la naturaleza para todas las cosas que tienen que ver con el agua, la captación, el almacenamiento, distribución, conservación del agua, etcétera, etcétera. Porque son un factor clave además para el proceso de desarrollo rural. Entonces hay una mirada también hacia el rol que puede jugar la disponibilidad de agua en términos de contribuir al desarrollo, a un desarrollo rural y más equilibrado. El índice de desarrollo humano del Perú del año 2020 también señala una cosa que se lo pone en el centro del debate también, que a propósito del cambio climático, que en realidad más que cambio climático es crisis climática, y que esto en gran parte se debe a la acción de los seres humanos.
Por primera vez señalaba ese informe del año 2020, en nuestra historia los riesgos más graves, inmediatos, incluso existenciales, están provocados por el ser humano y alcanzan dimensiones planetarias. O sea, uno no le puede ya seguir echando la culpa a factores externos, sino que uno tiene que mirar exactamente lo que estamos haciendo los seres humanos con los recursos, con la Tierra, en fin, con el planeta. Y también yo creo que es importante esta otra publicación que es del año 2019, que es el Informe Mundial de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, esto a nivel planetario, por supuesto, que tiene un título que particularmente este gobierno y particularmente el presidente Boric siempre lo menciona. Todas nuestras políticas, dice él, están orientadas a no dejar a nadie atrás. Ese es precisamente el título de ese informe, porque se trata de que, bueno, primero que el agua ya sabemos, y lo hemos repetido mucho, que es esencial para la vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si alguien no accede a eso y se queda atrás, en realidad nosotros estamos negándole un derecho humano fundamental, y los 17 objetivos del desarrollo sostenible señalan también, particularmente el número 6, que el acceso al agua potable para saneamiento, para el consumo humano, es fundamental para la realización de todos los otros derechos, derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. O sea, si uno no tiene agua, si tiene un acceso al agua, por supuesto, todos los demás se ven muy difícil de ser realizados plenamente. Y por eso que agrega también eso, que el acceso al agua es un derecho humano, es vital para la dignidad de todas las personas. Yo creo que es bueno tener presente toda esta literatura, todos estos informes que se han elaborado a nivel internacional y que desde hace ya varios años lo están colocando en el centro del debate mundial. Algunas cuestiones ya de carácter nacional y que tienen que ver con el régimen jurídico, el ordenamiento legal, en fin, y también con las discusiones institucionales. En 212 años de historia como país independiente, nosotros podemos identificar a lo menos 8 cuerpos legales que se han dictado para la regulación y la gestión del recurso del agua, por la gestión del uso del agua. El último que tenemos es ya lo señalaba, es de abril de este año, pero eso es una modificación de un código de agua que fue dictado en dictadura, disculpen la redundancia, el año 1981. Y hubo un intento inmediatamente de recuperar la democracia del año 2000, ¿cuánto fue? El año, en el gobierno, al ascender al gobierno del presidente Elwin en 1990, se presentó un proyecto de reforma al Código de Agua que estuvo el año 1991, estuvo 14 años discutiéndose en el Parlamento y recién fue promulgado el año 2005 durante el gobierno del presidente Lago. Sin embargo, se logró poco en ese cambio. Entonces uno podría decir que hasta hace 6 meses, hasta abril de este año, el agua se regulaba según disposiciones elaboradas en las condiciones que existían hace 40 años, 4 décadas. Por eso que yo tengo tanta fe, porque realmente se introdujeron cambios muy importantes. Las condiciones económicas, por supuesto, ambientales, sociales, etcétera, incluso climáticas, que existían en 1981, son totalmente diferentes de las que hoy día enfrentamos. Y los cambios de estos han ido afectando fundamentalmente, bueno, el patrimonio hídrico nacional. Por eso es que estamos en la situación que hoy día estamos. Se habla de que estamos viviendo una crisis del agua. Hay algunas cuestiones que también son demandas ciudadanas. Nosotros las hemos identificado, las identificamos en el estallido social del año 2019, en octubre, y que la gente decía, bueno, este es un bien privatizado, nosotros necesitamos mejorar la gestión, hacerlo sustentable el uso, tenemos sequía, crisis climática, muchos actores que compiten, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que resolver ese punto. Y por eso había tanta demanda, tanto cartel que se enarboló en esas marchas por el agua. Pero también hay que señalar que el agua no tiene que ver solo con una cuestión legal y con los economistas, tampoco, y mucho menos con los agricultores, los regantes, que entre paréntesis usan más del 80% del agua, porque nuestro país es muy, ¿cómo diríamos?, agua dependiente. Nosotros estimamos que alrededor de 2/3 de todo lo que Chile produce es absolutamente dependiente del agua. Entonces, lo usamos para todo lo que producimos. Todas nuestras exportaciones contienen mucha
para las explotaciones que estamos haciendo ahora, son esencialmente dependientes de agua. Entonces, si empieza a reducirse eso, ese recurso, ese sector que es muy dinámico, que genera muchas divisas, mucho empleo, etcétera, etcétera, se vería amenazado. ¿Para qué hablar de la minería? No solo en Chile y en el mundo, no existe la minería seca. Solo se puede hacer minería con agua y es un sector muy importante para nuestra economía. Entonces, y aquí uno tiene que compatibilizar el desarrollo que uno quiere para el país, pero también con el uso sustentable para la actual y para las futuras generaciones. Entonces uno tiene que ser sumamente cuidadoso, responsable en cómo está gestionando esta agua. Y al mismo tiempo hay un sector que cada día expresa con mayor fuerza todas sus inquietudes, sus demandas, que son las organizaciones ambientalistas, las comunidades indígenas. El derecho humano al agua y la gestión comunitaria en el mundo rural está amenazada. Hay casi 2 millones de personas, esto lo vimos también en la clase, en la sesión anterior, lo explicaba Carolina Carrasco, hay como 2 millones de personas que viven de los sistemas de agua potable rural y muchos de ellos hoy día están siendo abastecidos con camiones de aljibe, porque sus sistemas de agua potable rural han sido, han dejado, en algunos casos, dejado de funcionar justamente por la no disponibilidad del recurso, porque se redujo, porque hay otros que están compitiendo, porque las napas, estos sistemas se abastecen fundamentalmente de agua subterránea, han bajado, los acuíferos se están secando, a pesar del invierno que tuvimos que fue relativamente lluvioso, en fin. Hay una amenaza para todos esos más de 2.000 sistemas de agua potable rural que hoy día tenemos en Chile. Entonces, también hemos dicho que la gobernanza, eso estaba planteado también en la propuesta de nueva constitución, debería focalizarse en la cuenca, porque es la cuenca la que justamente refleja las especificidades territoriales. Pero Chile tiene 101 cuencas, entonces lo hace bastante complicado y cada cuenca es distinta de la otra. No es lo mismo la cuenca del río Biobío, el río Maule, con la cuenca del río Copiapó, que prácticamente como río ya no existe, o con la cuenca del río Loa, en fin. Cada cuenca tiene que bueno, considerar sus especificidades para hacer alguna gestión basada en la cuenca. Además de las 101, tiene un montón de subcuencas, mini cuencas, etcétera, etcétera. Y en el plano internacional, bueno, esta es una cuestión, es un desafío global, porque necesitamos asegurar, ya hemos dicho, las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, que nuestro desafío es asegurar la disponibilidad del agua para las actuales y las futuras generaciones. Hay muchos países que han hecho cambios importantes y nosotros debemos aprovechar esa experiencia. Australia, Brasil, Ecuador, la reforma que implementó el gobierno del estado de California, o sea, el gobierno de ese estado, hace ya varios años respecto a las aguas subterráneas, en que después de un tiempo los californianos se dieron cuenta que había una sobreexplotación de las napas, estaban reduciéndose mucho, y entonces hubo un momento en que algunos barrios de California estaban siendo abastecidos con camiones de aljibe, para horror de los californianos, que decían que eso era una cuestión del tercer mundo. Sin embargo, ellos lo empezaron a vivir. El Estado, entonces, el gobernador y el gobierno del Estado de California implementó una legislación muy estricta sobre el uso de las aguas subterráneas. Nosotros tenemos que revisar eso y muchas de las cosas creo que podríamos también implementarlas en Chile. Lo que sí tenemos claro es que hay muchas formas de enfrentar el desafío, hay muchas visiones para resguardar el recurso, y lo que nosotros necesitamos es abrir el debate, porque en democracia estas cosas se resuelven con un debate donde participa, como dice el presidente, con más democracia, participa más ciudadanos. Pero lo que teníamos hasta hace poco era una legislación que se había impuesto con un decreto ley, que es el Código del año 1981. Ahora es cierto que nosotros necesitamos mejorar la inversión en infraestructura, eso es lo que muchos dicen, mira, más embalse, pero eso también está bastante cuestionado ahora. Tenemos que tratar de trasladar agua donde hay mucha agua a lugares donde hay poca agua, eso se llama trasvase de cuenca, que también es una cuestión sumamente cuestionada por los efectos ambientales que genera, adverso por supuesto. Entonces, desde hace ya algún tiempo se está planteando esta idea que hay que desarrollar soluciones basadas en la naturaleza. Hay que mejorar el ordenamiento jurídico, mejorando y reordenando esta cosa, y también la institucionalidad.
Respecto a la institucionalidad, y aquí es cuando empezamos ya a hablar de esto que yo mencionaba, el enjambre de la sigla, que probablemente algunos, muchos de ustedes lo deben conocer, pero un estudio que hizo el Banco Mundial entre el año 2011 y el 2013, durante el gobierno de Piñera, se identificaron 43 instituciones, 43, eh, que desarrollan más de 100 funciones relacionadas con los recursos hídricos. Hay otros países que también tienen muchas instituciones, pero Chile claramente es una anomalía en el ámbito internacional, tiene una tremenda dispersión. Después que salió este estudio, yo me di cuenta que había algunas que ni siquiera habían sido mencionadas. Ya les voy a mostrar el cuadro que elaboraron ellos y donde yo vi que todavía faltaban algunas. Es una tremenda dispersión. ¿Por qué ocurre esto? Algunos dicen, mira, lo que pasa es que este es un recurso que afecta a tantos sectores, es un insumo esencial para muchas actividades y por lo tanto hay que tener una mirada de cada uno de ellos. Pero ¿realmente eso aporta a una mejor gestión? Yo tengo dudas. Y en realidad, no solo yo creo que hay mucha gente que ya está diciendo, mira, esto no es posible seguirlo sosteniendo. No se requiere de muchas instituciones o bastaría a lo mejor con una mayor coordinación interinstitucional. O sea, a lo mejor tener comités más acotados, en fin. Hay que mirar la experiencia de los OECD y que nos puede ser útil. Ese es el mapa, que es no sé si sale arriba, sale el título, no sé, como ¿no alcanzan a ver el título o parece que lo... Sí, se ve ¿Alguien? todo, Reinaldo. Sí, se ve bien. Ya, es que yo no alcanzo a ver el título arriba, ¿no es cierto? Parece que dice el enjambre de la sigla. Lo que pasa es que, y por eso yo les quería contar esta anécdota, cuando yo estuve a cargo de esta cosa de la delegación presidencial para los recursos hídricos, a los pocos días que me nombró en ese cargo la presidenta Bachelet, entonces yo me fui al Congreso porque había muchos parlamentarios que estaban muy contentos de esto, de que podía haber una voz que pudiera hablar, con la que se podría hablar de todos los temas del agua. Entonces, un diputado de la región de Aysén, me dijo, oiga, qué bueno que ahora tenemos una sola voz, me dijo, porque ahora uno cuando quiere hablar sobre el agua, lo mandan de sigla en sigla, me dijo él. Entonces yo le dije, ¿qué es lo que quiere decir con eso de sigla en sigla? Sí, pues me dijo, mire, si uno quiere tener algo sobre los derechos, entonces lo mandan a hablar con la DGA. Si quiere hacer una inversión, le dicen, no, esta es materia de la DOH. Si quiere hacer un programa de riego, no, esto es la CNR. Entonces al final uno no entiende nada y yo empecé a mirar estas siglas que aparecen acá. Hay algunas que probablemente muchos de ustedes, yo tuve que empezar a estudiar, hay un glosario de todas estas cosas. Y después de un tiempo también me di cuenta que aquí, por ejemplo, no está el Ministerio de Defensa. ¿Y qué es lo que tiene que ser? Sí, está ahí el Ministerio de Defensa, parece que el Ministerio de Defensa. Está la Dirección Meteorológica de Chile, que depende de ahí. Pero también el Ministerio de Defensa tiene que ver con las aguas transfronterizas. Y aquí en la región del Biobío, hubo un caso muy emblemático de un programa de APR que se demoró, no sé, más de una década en finalmente construirse, que está en la comuna de Santa Bárbara, y alguien descubrió que la comuna de Santa Bárbara era una comuna transfronteriza, pero era transfronteriza porque después se creó una nueva comuna en el Alto Biobío. Entonces esa sí es la comuna que colinda con Argentina. Pero resulta que entonces alguien dijo, no, pero para construir esto necesitamos la opinión del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección del Límite de Frontera. Entonces la Dirección del Límite de Frontera dijo, no, yo no puedo pronunciarme por esto, hay que preguntarle al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa dijo, yo tampoco, hay que preguntarle al regimiento no sé cuantito de Los Ángeles, porque ellos son los que tienen registro sobre eso, en fin, todo un lío. Bueno, finalmente se resolvió, ahora el APR está funcionando después de, como les digo, varios años de tramitación. Entonces, en realidad, esta tremenda dispersión dificulta muchas veces la materialización de obras particularmente como las que yo estaba mencionando. Estas son las instituciones, el número de instituciones que están involucradas en estas 11 funciones, macrofunciones que se llamaban, y como pueden ver, observar ustedes, por ejemplo, la número 3 o la número 2, formulación y seguimiento de política y planes hídricos. 15 instituciones relacionadas con esa función.
Diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica, 8. Coordinación intersectorial y objetivos sociales y ambientales para la gestión de recursos hídricos, 20 instituciones. Fiscalización y control, eso ya es exagerado, 24 instituciones. En fin, ese es un cuadro, por supuesto, que hace muy difícil la gestión más eficiente y óptima de este recurso que, como decíamos, cada día se nos vuelve más escaso. ¿Cuál es la realidad que nosotros podemos observar en los países de la OECD? Esos son instituciones en el lado izquierdo, y el número de países donde existen esas instituciones o esa forma de gestionar el agua. Por ejemplo, si uno toma el que aparece arriba, Ministerio del Agua, no hay ningún país en la OECD, que son 30 y tantos países, donde exista un Ministerio del Agua. En algunos momentos alguien ha señalado que Chile debería tener un Ministerio del Agua, cuando hemos tenido crisis bastante severas. Yo personalmente nunca he estado de acuerdo con una cosa así, primero porque no hay ningún ejemplo que nos pudiera ilustrar cómo funciona el Ministerio del Agua, pero sí lo que existen en algunos países de la OECD es que son instituciones interagenciales que están dirigidas por una persona que tiene rango de ministro. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué se pone como en rango de ministro? Porque tiene que estar al más alto nivel del árbol decisional político. Ya vamos a explicar un poco más qué quiere decir esto, pero yo supongo que se entiende. O sea, uno puede tener una persona a cargo de eso, pero no puede tener una persona que no tenga atribuciones y que no pueda participar de igual a igual con otras personas que tienen un rango ministerial, porque si no, eso no va a funcionar. Entonces, en Australia, por ejemplo, existe eso, los encargados que son una especie de ministros del agua, de recursos hídricos, pero no existe el Ministerio del Recurso, el Ministerio del Agua. Bueno, y ustedes pueden ver abajo que lo que más se repite son estos comités interministeriales, que es la última línea. Entonces, 10 países tienen una institucionalidad así. Hay algunos que tienen más de una, por eso que esto no suma el número total de países. Por ejemplo, una agencia central del agua. Existen 9 países, pero también eso puede ser junto con coordinación de grupos de expertos, programas interagenciales o con comités interministeriales. Por ejemplo, en Perú en México, es un comité interministerial, que es la Comisión Nacional del Agua, con agua creo que se llama, y que tiene un director, que también un directorio, una institucionalidad, el encargado es una persona de un alto perfil, nivel político. Por supuesto tiene un apoyo técnico muy importante, pero está al más alto nivel. Y lo mismo ocurre en Brasil, que también tiene una Agencia Nacional del Agua, que depende, como Brasil es un estado federal, entonces depende del gobierno federal, no depende de un estado, hay una Agencia Nacional del Agua, ANAGUA. Y así, bueno, la nueva constitución, aquí aprovecho, la propuesta de nueva constitución proponía justamente la creación de una Agencia Nacional del Agua, que iba a reemplazar o a sustituir y a aglutinar toda la institucionalidad que tenemos hoy día respecto del agua en Chile. Bueno, esa ya es historia y vamos a tener que esperar el nuevo borrador, qué es lo que va a proponer respecto, si es que va a proponer algo sobre la institucionalidad del agua. Arriba, no sé qué es lo que dice arriba, no alcanzo a leer el título, pero dice OECD manejo con los actores subnacionales, Reina. Ah, ya, perdón. Bueno, aquí entonces también es los ejemplos que nos presenta la OECD de qué tan vinculado está el gobierno central, el gobierno central, las agencias centrales con los gobiernos subnacionales, o sea, con los gobiernos regionales, sería en Chile, con los municipios. Hay un grupo de países importante, 11 países, que tienen esta colaboración intermunicipal para la gestión del agua. Y organismos intermunicipales específicos, o sea, son creados específicamente para tratar cuestiones del agua. Nosotros esto no lo tenemos en Chile. Los municipios casi no tienen, aparte del que tiene algunos programas
de APR, pero que son un poco autónomos, pero que tienen también una vinculación con la Dirección de Obras Hidráulicas, con los servicios sanitarios rurales, pero no tenemos, creo yo, agrupaciones intermunicipales. Lo que sí tenemos, algunas organizaciones de APR que se han articulado para crear asociaciones provinciales, por ejemplo, en que se agrupan varias comunas de una provincia y entonces crean una asociación de APR. Pero eso es para una función específica, que son los APR. Pero estamos hablando aquí de cuestiones que tienen que ver no solo con los APR, sino que también con el uso total de los recursos hídricos, por ejemplo, cosas de riego o la gestión de las cuencas, en fin. Esa es la realidad que uno observa en los países de la OECD. Y arriba este otro, ¿qué es lo que dice arriba? Francisco, que yo no Dice lo vi. OSD, mecanismos de coordinación vertical a través de los niveles de gobierno. Ah, Yo te voy ya, ayudando bueno. con eso, Reinaldo. Ya, ok. No sé, me quedó muy grande, parece, entonces no lo alcanzo a leer. Bueno, articulación de agencias de gobierno, las agencias de Cuenca, por ejemplo. Nosotros hoy día no tenemos ni siquiera una, creo yo. No hay una agencia de una cuenca específico. Hay algunos proyectos, ideas de que nosotros podíamos partir con la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de cuenca, y hay una propuesta, entiendo, de la Fundación Chile en que hay que partir por 2 o 3, 5, en fin. Ellos han hecho algunas propuestas en ese sentido, pero aquí ya en algunos países tienen agencias de cuencas, o sea, cuencas que tienen una agencia y que se relacionan entre ellos. Bueno, pero es interesante ver cómo los países de la OECD se han tratado de organizar la institucionalidad para hacer una gestión que mejore, que permita mejorar la gestión de los recursos hídricos. Por eso decía yo que la experiencia de la OECD hay que ponerla en la mesa y que de qué cosas nosotros podríamos hacernos, no sé, pues, tratar de implementarlo en Chile. No se trata de copiarlo, pero sí ver los ejemplos que que ellos tienen. Yo creo que sería muy útil también para la propuesta que podamos hacer respecto a la nueva constitución. En América Latina, países con agencias de agua son estos que están aquí: Brasil, que ya les mencioné; Perú, que también tenía. Ellos crearon primero una subsecretaría del agua y la pusieron, a propósito del debate también que hay en Chile sobre una subsecretaría, la pusieron el Ministerio de Agricultura. No se demoraron mucho rato en darse cuenta que eso es un profundo error, porque es como entregarle toda la gestión, todo el manejo del agua a quienes más usan el agua. En el caso chileno sería, creo yo, un error mayúsculo que se lo diéramos al Ministerio de Agricultura, que tiene una gestión esencialmente privada. Ellos se creen dueños del agua, además usan el 80% del agua. Los derechos de aprovechamiento mayoritariamente de los consultivos están en manos de agricultores, de regantes, canalistas, etcétera, etcétera, a diferencia de los derechos no consultivos que están en manos fundamentalmente de las empresas generadoras. Yo imagino que todos entienden cuál es la diferencia entre derechos consultivos y derechos no consultivos, supongo. ¿Estoy bien en el supuesto o a alguien le gustaría una explicación sobre eso? Bueno, lo dejamos para las preguntas. Bueno, esos son los países que tienen agencias. Y yo al final puse Chile. Yo lo tenía puesto en la lista, pero bueno, lo puse, tuve que poner eso entre paréntesis. Estuvo en la propuesta de la nueva constitución, una agencia nacional del agua. De nuevo, aquí hay un listado de varios países de la OECD con la dispersión en el número de actores principales en la primera columna en el diseño e implementación. Ustedes pueden ver ahí que el país que tiene más instituciones relacionadas con el agua es Chile, con 15. Y después el que le sigue me parece que es Nueva Zelanda con 14, Grecia con 13. Australia tiene 4, Israel tiene 4, Portugal 3. En fin, son países que tienen muy concentrada entonces la función esta de diseño e implementación de políticas. Agencias especializadas, que es la última columna. Ustedes pueden ver ahí que hay algunos países que tienen una agencia especializada, como Australia, por ejemplo, que sí la tiene, pero hay varios países que no la tienen. En el caso de Chile, por supuesto, no la tiene. Ahí como que está mezclado entre el sí y el no, el sí y el no.
Nueva Zelanda sí la tiene, Holanda sí la tiene, y en Holanda tampoco hay, eso me faltó decirlo, Holanda tiene solamente, en la primera columna Holanda aparece con dos instituciones que tienen que ver con el diseño y la implementación. O sea, sumamente concentrado. No hay ninguna dispersión en eso. Y tiene además una agencia especializada. Ese es el cuadro que nos ofrece países de la OECD, algunos, no están todos ahí. En América Latina, aquí también hay una descripción de cuáles son las definiciones que se tienen sobre el agua, la institucionalidad rectora, cuál es la referencia que hay. No está Chile aquí, pero nosotros podríamos colocarlo aquí. No podríamos llenar muchas de estos cuadros, porque en realidad está muy, ya hemos dicho, está muy disperso. Las definiciones básicas del agua recién fueron incorporadas en el nuevo código, que recién fue publicado y promulgado como ley de la República a principios de este año. Hoy día nosotros tenemos una definición más amplia de las funciones del agua, que por eso yo digo que soy más optimista respecto a lo que podamos hacer. También, ¿cuál es el rol que tiene la agencia central? ¿Cuál es la categoría que tiene? Por ejemplo, las políticas de aguas vinculadas con asuntos ambientales. Hay varios países que tienen esto. Brasil, por ejemplo, que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, el agua, gran parte de las políticas se definen ahí. En Chile también, a propósito, aprovecho de comentar esto también, que la nueva institucionalidad que está funcionando, pero así, sin ningún sustento legal, pero por lo menos a nivel de coordinación, en Chile hay un comité interministerial ahora del agua, de recursos hídricos, que se llama de transición hídrica, que es un comité de ministros que está radicado en el Ministerio de Medio Ambiente, justamente. O sea, la ministra de Medio Ambiente es la coordinadora de este comité interministerial que se llama de transición hídrica. En Brasil está más institucionalizado, está el Ministerio de Medio Ambiente, además que tiene una agencia del agua. En Costa Rica está el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en fin. En México está el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Ahí está la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua. En Nicaragua está también el Ministerio de Medio Ambiente. Políticas de aguas vinculadas, la primera columna me voy ahora con infraestructura y obras públicas. Hay dos países en América Latina que tienen una vinculación directa con un ministerio, que son el Ministerio de Obras Públicas argentino y el Ministerio de Obras Públicas en Chile. Políticas de agua vinculadas con asuntos rurales, es una idea interesante también, solo lo tienen dos países, El Salvador y Perú, que tiene una vinculación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en el ministerio, en Perú, que yo las he mencionado, que el Ministerio de Agricultura y Riego, y que ahí pusieron en primer lugar esta subsecretaría del agua, pero después la cambiaron y ahora hay una Comisión Nacional del Agua. No está ya como una subsecretaría, pero de todas maneras tiene una vinculación muy estrecha con el Ministerio de Agricultura y Riego. Yo personalmente, tal como lo señalé hace poco rato, creo que sería un error traspasar esta tremenda responsabilidad de la gestión del recurso hídrico a los que más lo usan, porque además son los que tienen la mayor cantidad de derecho a aprovechamiento. Yo creo que el paso que ha dado este gobierno de erradicarlo fundamentalmente en el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de que hoy día la mayor institucionalidad que tenemos en Chile está en el Ministerio de Obras Públicas, es una medida interesante, y yo creo que es digna de estudiarla, apoyarla probablemente, y ver de qué manera se puede hacer más eficiente y más efectivo, porque aquí necesitamos también eficacia en traspasar estas funciones a un ministerio transversal y no sectorial. El código de agua actual también es importante tenerlo siempre presente. Es un código que fue muy cuestionado, y que además todo lo que tiene el código está amparado por lo que mencionaba hace un rato, por un inciso dentro de un numeral y un artículo de la Constitución actual, que entrega el dominio a todos los titulares de derecho de aprovechamiento que se otorgaron a perpetuidad sin restricciones, y el que tiene el título es el derecho de aprovechamiento, además es dueño. O sea, el dueño dice puede usar, gozar y disponer de los derechos de, está malo ahí, derecho debería ser derecho de aprovechamiento de agua.
todo el código anterior tenía un artículo que se refería a la escasez hídrica. Y bueno, ya sabemos lo que ocurrió con eso, todos los titulares los tienen fundamentalmente organizaciones privadas, que son las organizaciones de usuarios del agua, y la decisión de cuánto, cómo, en fin, cómo se asigna, explotar, distribuir, proteger las fuentes naturales de recursos, lo deciden ahí, que son instituciones privadas. O sea, el Estado en materia de agua es claramente un actor ausente. Lo que más hace, o hacía por lo menos, era entregar a perpetuidad derecho de aprovechamiento, y se le entregaba fundamentalmente a organizaciones privadas, lo que aparece ahí, explotar la distribución, etcétera, etcétera. Las organizaciones de regantes han dicho siempre que ellos han manejado el recurso hídrico en Chile durante 200 años, lo han hecho bien, según ellos, y con cero costo para el Estado, lo que realmente encuentro que es un despropósito hacer una afirmación de ese tipo, porque toda la infraestructura más importante la ha construido el Estado. Y además que si nosotros decimos que el agua es un bien nacional de uso público, el dueño somos todos nosotros, y el que usa el agua lo usa en forma absolutamente gratuita. Aquí hay algunas cosas del nuevo código. Partió como una moción parlamentaria, no tuvo patrocinio presidencial porque ese era el gobierno de Sebastián Piñera. Después del año 2014, la presidenta Michelle Bachelet retiró la moción parlamentaria y lo reingresó con una indicación sustitutiva, y por lo tanto se pudo avanzar mucho más, porque como moción parlamentaria, ustedes saben, esta restricción que tienen los parlamentarios, no pueden hacer no pueden impulsar ninguna iniciativa que signifique usar recursos públicos si no tiene el patrocinio del Ejecutivo. Entonces, al ser una iniciativa del Ejecutivo, el año 2014 ya se pudo seguir avanzando. Y fue promulgada el 25 de marzo del año 2022 durante el actual gobierno, y publicada el 6 de abril. El artículo 5 fue el que probablemente tuvo la mayor cantidad de modificaciones, y que la nueva constitución recogía muchas de estas ideas. De hecho, hubo un intento también hace como 2 años de colocar lo que ya había sido acordado en el código. El código todavía no estaba promulgado, pero ya había bastante acuerdo respecto al artículo 5, que hablaba de que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Esa frase se quiso colocar en la Constitución el año 2019-2020. Y como era una reforma constitucional, requería 2/3. La votación en el Senado fue 25 senadores estuvieron a favor y 12 estuvieron en contra. Como no se alcanzó la mayoría de los 2/3, 12 fueron más que 25, y por lo tanto se rechazó la idea de legislar, y por lo tanto hasta ahí nomás llegó esta propuesta que era poner en la Constitución lo que ya está en el Código. Lo interesante también es que se dice que en función del interés público se van a constituir derechos de aprovechamiento de agua, los que podrán ser ilimitados en su ejercicio, de acuerdo a este código. Ahora, esto es para los nuevos, a partir de la publicación de esta ley, pero no afecta a los otros. Eso se iba a entregar a la nueva Constitución. Sin embargo, como ya no existe nueva Constitución, estamos siempre en lo mismo. Esto que se acordó para el nuevo código solo es para todos los derechos que se otorgan a partir del 6 de abril del año 2022. Y además se definió qué es lo que era el interés público. O sea, cuando uno dice, mira, esto lo vamos a hacer en función del interés público. Oye, Francisco, perdona, tenés que avisarme cuando yo tenga que apurar, ¿eh? Quedan 10 minutitos más o menos, pero podemos Perfecto. explicar un poquito más. Ya, pero tú me avisas, ¿ya? Por favor. Ok. Entonces, se definió el interés público, que a mí me parece que es un gran avance, porque eso también acota la resistencia que pueda generar, porque esta es materia de ley ya, que puedan generar algunos privados para decir, no, esto es inconstitucional, esto me afecta a mí, pero se dice ahí cuál es el interés público, son las acciones que ejecute la autoridad para resguardar el consumo humano y el saneamiento. O sea, está claro, ya es un mandato legal. La preservación ecosistémica está en segundo lugar. La disponibilidad de las aguas, la sustentabilidad acuífera y en general aquella destinada a promover un equilibrio entre eficiencia y seguridad en los usos productivos de las aguas. Entonces, todo lo que haga el Estado, la autoridad pública, en función del interés público definido de esta manera, es legal, absolutamente legal.
y por eso yo creo que es un avance importante. Se establece por primera vez en un código de agua las funciones que son y están descritas. Subsistencia incluye el aseo para el uso para el consumo humano, el saneamiento, el uso doméstico de subsistencia, la preservación ecosistémica y las productivas. O sea, el código anterior y toda nuestra legislación anterior veía el agua más bien como un factor productivo. Sin embargo, aquí se amplía la definición ya en una ley. Esto nunca se había hecho. Y además se agrega, siempre prevalecerá el uso para el consumo humano. O sea, se establece una prioridad en el uso, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento. O sea, frente a escasez, el consumo humano tiene una prioridad legal ahora. Se puede implementar. Algunos probablemente podrían alegar inconstitucionalidad. Si es que, por ejemplo, alguien se pueda sentir afectado, que tiene un derecho de aprovechamiento, que dice que le pertenece, que es propietario de ese derecho, y si la autoridad lo restringe en eso, podría a lo mejor recurrir al Tribunal Constitucional. Y yo ahí quiero agregar otra cuestión, un mensaje más esperanzador también, que hay bastante consenso en que hay que modificar la forma en que el Tribunal Constitucional está operando. No solo la forma, sino que también cómo se van a elegir sus miembros. Ahí también ha habido una propuesta en la nueva Constitución, eso ya es historia, vamos a ver qué resulta de este nuevo proceso constituyente. O sea, lo que se trata es evitar que esto se judicialice y que cuando haya escasez, la autoridad pública pueda efectivamente asegurar el uso para el consumo humano. Porque alguien podría decir, no, pues yo tengo derecho a aprovechamiento y soy propietario, no me puede afectar porque si no, esto es inconstitucional, voy a recurrir a los tribunales, en fin, y probablemente el Tribunal Constitucional podría darle la razón, pero estaría contradiciendo la ley. Pero la Constitución es más que la ley. Entonces, ahí tenemos un problema. Vamos a seguir rápidamente. La Dirección General de Agua está obligada, dice, a cumplir con este mandato, que a mí me parece súper bien, pero con esta dificultad que uno podría ya vislumbrar, que alguien podría recurrir a los tribunales, podría recurrir al Tribunal Constitucional, podría alegar inconstitucionalidad. Sin embargo, la ley tal como está, pasó todos las observaciones de inconstitucionalidad que se le plantearon durante todo el debate. O sea, esto ya es materia de ley. Pero podría existir. Ahora, de nuevo, es probable que la Constitución no aplique necesariamente a estos nuevos derechos que se van a otorgar a partir de abril de este año, porque van a ser sujetos de esta ley. O sea, todos estos, los nuevos derechos van a estar sujetos a las disposiciones que tenga el nuevo código. El nuevo código también fortalece este concepto que las aguas son un bien nacional de uso público, pertenece a toda la sociedad, se resguarda la multifuncionalidad, que es lo que yo le estaba diciendo, en función del interés público ya se consagran limitaciones, y aquí se agregó una cosa súper importante también, que los derechos dejan de ser perpetuos, o sea, se pueden extinguir. La caducidad de derechos, tanto antiguos como los nuevos, o sea, también puede afectar a los antiguos, porque se explicita, además que para los nuevos derechos, son producto de una concesión y que los nuevos derechos, por lo tanto, son temporales. ¿De qué manera podría afectar a los antiguos? Por las multas que se imponen a los que no usan los derechos, en que pueden perderlos. Tal como, bueno, se dice que van a durar 30 años, serán prorrogables. En el caso de los territorios indígenas, el Estado deberá velar por la integridad entre tierra y agua, protege las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas. O sea, también ahí hay una prioridad especial para las aguas de las comunidades indígenas, que también lo recogía la propuesta de nueva constitución, una cuestión que ya existe en una ley. Entonces, no es que la constitución iba a afectar fundamentalmente lo que ya está desde hace por lo menos 6 meses en la nueva ley. Y además, esto de los 30 años, en el último párrafo que aparece aquí, es que esto era una norma transitoria para los derechos antiguos. Van a seguir siendo indefinidos, dice, pero es un artículo transitorio. ¿Por qué se puso transitorio? Porque la nueva Constitución podría establecer la temporalidad de todos los derechos, incluyendo los antiguos. Entonces había que ajustar la ley, era más fácil
si es que la nueva Constitución hubiera dicho también, recuerdan ustedes que la nueva Constitución decía que ya nadie más tenía derecho a aprovechamiento perpetuo, en fin, con propietario, con derecho a usar, gozar y disponer, sino que eran autorizaciones, y que todo el mundo que tenía derecho a aprovechamiento tenía que regularizar sus derechos y a partir de ese momento pasaban a ser autorizaciones, y una autorización por lo tanto se puede otorgar o se puede quitar. Ahora, el quitar autorización o negarle o hacerla que caducara, por supuesto había causales bien específicas, y si eso se le entregaba también a la ley para que lo regulara. Bueno, algunos dijeron, no, esto es una cosa arbitraria, nosotros nos vamos a quedar sin agua, te van a quitar el agua. Bueno, sabemos la campaña que ocurrió para convencer a mucha gente para que finalmente se opusiera. Pero la nueva Constitución de ninguna manera establecía eso, que todo el mundo se iba a quedar sin agua, que le iban a quitar los derechos. Simplemente les había que cambiarlos de derechos a perpetuidad por autorizaciones para un fin específico. O sea, el que tenía una autorización ya no podía venderlo, obviamente, porque el Estado se lo había entregado gratuitamente. Esa era la diferencia. Bueno, esto me lo voy a saltar. Varias cosas que... Nos van quedando 5 minutos, Reinaldo, por si acaso. Ya, ok. Voy a ir rápidamente entonces, pero aquí yo quería, solo ahí el párrafo segundo que aparece ahí, o en esta lámina dice que establecen medidas inhibitorias y sanciones frente a la tenencia ociosa y especulativa de derechos que no se aprovechan. Eso lo establece el nuevo código ahora. O sea, se consagra el principio de que úsalo o devuélvelo. O sea, si no lo estás usando, tienes que devolverlo. Por lo tanto, los derechos pueden extinguirse. Y eso no solo para los nuevos, sino que también para los antiguos. ¿Y por qué? Porque se duplica cada 4 años el monto de la sanción de pago de patentes por no usarlo. Entonces, hay mucha gente que tiene que pagar porque no está usando los derechos que tiene. O sea que en Chile es una cosa bastante rara esto, que se paga por no usarlo. Pero entonces, si tú no los usas, cada 4 años se te iba a ir incrementando el pago que tenías que hacer por eso, y iba a llegar un momento que iba a ser absolutamente irracional tenerlo. De hecho, Endesa, o la sucesora de Endesa, Enel me parece, tuvo que devolver ríos completos porque pagaba como entre 7 y 10 millones de dólares al año por no usar derechos que le habían sido otorgados gratuitamente y a perpetuidad. Los tuvo que devolver porque le estaba saliendo muy caro. Vamos a irme... a propósito de esto, los derechos, que en Chile son a perpetuidad, y aquí un argumento que se usa permanentemente, que si no son perpetuos, entonces hay incerteza jurídica, dicen aquí algunos. No se podrían hacer inversiones. Eso se usó mucho aquí también en la campaña previa al plebiscito. Tener certeza jurídica no tiene nada que ver con perpetuidad, o al revés, podría decirlo, una perpetuidad o certeza jurídica no es sinónimo de perpetuidad. En muchos países se otorgan derechos de aprovechamiento por plazos muy acotados. Por ejemplo, en Brasil se otorgan por 10 años para riego en áreas de hasta 2.000 hectáreas, y en 20 años para riego de superficies de hasta 2.000, perdón, no, hasta 2.000 y más de 2.000, entonces se puede hasta 20 años. Y 35 años para represas. O sea, nadie podría decir que en Brasil dejaron de hacerse inversiones de riego en agricultura. Y a pesar de que tienen 35 años de los derechos de aprovechamiento para hacer represas, no se interrumpió la inversión en represas. Bueno, en Chile se dice que si no existe perpetuidad, existe incerteza, lo que realmente es un despropósito a mi juicio. En Canadá son de 5 a 50 años. En Chile, perpetuidad sin condiciones. El único país del mundo, en el mundo, que tiene derecho otorgado a perpetuidad, el único país. No hay uno que tenga el régimen jurídico similar que tiene Chile, porque algunos son a perpetuidad, pero son sujetos a muchas restricciones. Por ejemplo, Australia es sujeto a uso beneficioso y a uso racional. O sea, si tú no estás usándolo bien para lo que lo pediste, se acaba. Esa es la diferencia. Bueno, aquí hay otro ejemplo que yo los quiero dejar para material de consulta.
También es importante señalar que la concentración de los derechos no tiene que ver con los titulares, sino que tiene que ver fundamentalmente con el volumen y el caudal que se ha otorgado. Hay una cifra que realmente a mí me impactó mucho cuando supe de esto. Es un estudio que se hizo en la CEPAL. 56,4% de todos los titulares de derecho accede solo al 0,7% de todo el caudal, mientras que el 0,3% de los titulares, que son aproximadamente 250 titulares, que son empresas o personas, tienen el 64% del caudal otorgado. Yo le pedí a una persona que trabaja en la CEPAL que usando esta base de datos pudiera calcular el coeficiente Gini. Lo hizo. La semana pasada me dijo, oye, hice el ejercicio que me sugeriste. Ustedes saben, el coeficiente Gini lo que mide es la concentración de los ingresos, pero también se podía hacer con la concentración del caudal, no de los derechos, porque los derechos son varios centenares de miles, los titulares de derechos. Pero aquí estamos hablando cuánta agua tiene cada uno de ellos, porque hay miles que tienen 1 litro por segundo y hay pocos que tienen miles de litros por segundo. Entonces, el coeficiente de Gini que se calculó era de 0,8, casi 1. El coeficiente Gini se mueve entre 0, que significaría igualdad total, o sea, el 1% entre el 1%, el 2%, el 2% y así. Y el 1, coeficiente Gini, significa desigualdad total, o sea que uno tiene todo y el resto tiene nada. Bueno, ese número, coeficiente Gini para los caudales otorgados, salió 0,8. O sea, una desigualdad impresionante. Ya, finalmente, dos cosas que quería leer. Bueno, el negocio del agua aquí generó un emprendimiento, perdón, la escasez de agua generó un tremendo negocio, emprendimiento, como yo le llamo, emprendimiento, que ya es una cuestión con fines de lucro, sobre todo para el consumo humano. Hay 700 camiones de aljibe que circulan mensualmente en Chile para abastecer a más de 300.000 familias en centenares de comunas de Chile. Entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos, desde el año 2020 hasta julio del año 2022, o sea, en un año y medio, el 2020, 2 años y medio, perdón, el gasto total en camiones de aljibe asciende a 93.000 millones, o sea, como 100 millones de dólares, solo en camiones de aljibe. Estos son gastos públicos que lo otorgan a veces los municipios se encargan de gestionar, pero estas platas salen de la Subsecretaría del Interior en el gobierno central. Y esa es la distribución por regiones. La región de Valparaíso es la que gasta más en camiones de aljibe, le sigue la región del Biobío y también la región de la Araucanía. Bueno, les voy a dejar esta información para que lo tengan ustedes. Y aquí termino, Francisco, esta es la última parte. ¿Cuáles son las propuestas que han surgido respecto de la institucionalidad? Ahí yo puse algunas: la Subsecretaría del Agua, la Agencia Nacional del Agua, un Ministerio del Agua, una Comisión Nacional del Agua, que eventualmente se podría transformar en el ministerio, que podría estar bajo la dirección de un comité de ministros con un servicio que podría ser, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua. Eso sería parecido a cómo originó el actual Ministerio de Energía, que primero tenía una Comisión Nacional de Energía, tenía un presidente que tenía rango de ministro. Finalmente, la presidenta Bachelet, en la primera administración, creó el Ministerio de Energía. Y la persona que ocupaba el cargo de ministro presidente de esa comisión pasó a ser ministro de Energía. Y en el caso del medio ambiente fue bien parecido. Había un comité de ministros, que lo encabezaba un ministro de la SECPRES, o sea, un ministro del área política, y tenía un servicio que era la Comisión Nacional de Medio Ambiente. De nuevo, presidenta Bachelet creó el Ministerio del Medio Ambiente y la persona que ocupaba la jefatura de la Comisión Nacional de Medio Ambiente pasó a ser la primera ministra del Medio Ambiente que tuvo Chile, que es justamente la ministra que hoy día está en la SECPRES, Analía Uriarte. Ella era en ese tiempo la directora nacional de la CONAMA y pasó después a ser la ministra del Medio Ambiente, primera ministra del Medio Ambiente. Y las otras cosas respecto a la Subsecretaría del Agua, la primera pregunta que hay que hacerse: ¿dónde la ubicaríamos? ¿Quiénes la integrarían? ¿De qué ministerio dependería? ¿De un ministerio político? ¿De un ministerio sectorial? ¿Qué es lo que se ha señalado? Que habría que colocar esta subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, habría que reforzar la Dirección General de Agua. Pero yo por lo menos soy crítico de esa cuestión, porque le daría más bien una orientación hacia la infraestructura. Y hoy día nosotros sabemos que el agua cumple múltiples funciones y hay cuestiones que no necesitan infraestructura.
sino que más bien necesitan una gestión eficiente respecto del agua, por ejemplo, para la preservación de los ecosistemas, que tiene que ver más con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces yo personalmente nunca fui muy partidario de crear una subsecretaría del agua en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, crear una Agencia Nacional del Agua especializada en base a la DGA podría ser. Habría que tener direcciones regionales, como lo tienen en Holanda, por ejemplo. Hay una dirección general, hay una Agencia Nacional del Agua y tiene también direcciones regionales. Cada región tiene una agencia que depende de esta agencia nacional, en fin. Crear un comité interministerial, eso bueno, ya lo había mencionado, con una secretaría ejecutiva. Eso también existió durante el gobierno de la presidenta Bachelet II. Se estableció un comité interministerial, estaba formado por 5 ministros, lo presidía el ministro de Obras Públicas, pero estaba también ahí el ministro de Energía, el ministro de Agricultura, la ministra de Minería y el ministro de Medio Ambiente. Esos eran los 5 ministros que estaban en ese comité interministerial, y la Dirección General de Agua actuaba como una especie de secretaría ejecutiva. Y ese comité se reunía permanentemente, tomaba varias decisiones. Yo participaba como delegado presidencial también, como invitado en este comité interministerial, y se acordaron varias cosas. Pero el problema es que hay un organismo, que bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, para otra clase, no sé, o para preguntas, que que usa mucha agua, que es la Comisión Nacional de Riego, pero si uno creara una subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas, entonces esa Comisión Nacional de Riego, que también es un comité de ministros, lo preside el ministro de Obras Públicas, perdón, el ministro de Agricultura, donde está, por ejemplo, también el ministro de Hacienda, pero no está el ministro de Minería ni el ministro de Energía, que son también sectores muy importantes como usuarios del agua. Entonces, nosotros íbamos a tener una subsecretaría del agua en el Ministerio de Obras Públicas, pero un comité de ministros con rango de ministro en el Ministerio de Agricultura. Entonces, como funciona el Estado de Chile, yo nunca me puedo imaginar que un subsecretario pueda poner bajo su tuición a un comité de ministros. Entonces ahí hay una dificultad. También podría crearse una subsecretaría de recursos hídricos en un ministerio no sectorial, por ejemplo, medio ambiente y patrimonio hídrico. A lo mejor uno podría crear un ministerio que tenga esa característica: Ministerio de Medio Ambiente y Patrimonio Hídrico. Y bueno, eso ya habría un ministro que tendría a cargo eso y una subsecretaría que podría actuar, pero tenía encima un ministro que le da otro rango. Bueno, esas son las propuestas que han surgido. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí para dar espacio a preguntas y comentarios que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Reinaldo, por la exposición. Yo muy sorprendido, nivel de detalle genial. También decirle a los participantes que Reinaldo ya me mandó la presentación para que la puedan consultar a más detalle. Creo que había muchos mapas de organización que son muy útiles, los van a poder revisar con completa tranquilidad posterior. Y bueno, abrir el espacio a las preguntas, comentarios que tengan, dudas, etcétera. Pueden ir haciéndolo por el chat o levantando la mano en Zoom. Así que adelante, no sé si alguno quiere comentar algo. Parece que todo quedó muy claro. Ah, no, acá llegó una. De Miguel Espinosa. Actualmente el que tiene más derecho tiene más peso en la toma de decisiones en las organizaciones de usuarios, concentrando estas decisiones en pocas personas y dejando claro la desigualdad que existe. En esta nueva etapa legislativa o en un eventual proceso constituyente, ¿cómo se puede avanzar hacia un usuario, un voto? Esa pregunta instalan Reinaldo. No sé si Ya alguien sé, quiere sumar otra pregunta o Reinaldo la va respondiendo al tiro. esto, sí, yo creo que esa es una pregunta clave. Por eso mismo que en algún momento nosotros propusimos que debería haber una agencia. A mí me gusta, bueno, le voy a explicar con más detalle, pero me gusta mucho el modelo holandés. En Holanda existe una Agencia Nacional del Agua, y en Holanda hay como 15 regiones que tienen cierta autonomía, que sería como el caso nuestro, las regiones con un gobierno regional, ahora un gobernador elegido, en fin,
Y en cada región en Holanda hay una agencia regional del agua. Y esa agencia regional del agua tiene un consejo. Los miembros de ese consejo son todos elegidos por la comunidad. Y hay cuotas. Entonces, en ese consejo, supongamos una que tiene 15 miembros, cada región tiene un número distinto de miembros, tiene autonomía, tiene patrimonio, tiene recursos para contratar, hacer estudios. Entonces hay cuotas. Entonces, de esos 15 miembros, hay 3 cupos para académicos, 5 para agricultores, 5 para organizaciones ambientalistas. Entonces, ellos eligen y este consejo se elige, tiene una representación que surge democráticamente. Tiene razón. ¿Quién fue el que hizo la pregunta? Miguel, parece. Sobre Miguel esto de Espinosa. Miguel. Reina. Tiene toda la razón, Miguel. Y por eso porque estas juntas de vigilancia, que finalmente son las que tienen estas funciones que yo ya describía, la regulación, la asignación, les cobran entre ellos, en fin, se organizan, manejan los embalses, el Estado se los cede prácticamente en forma casi gratuita, un embalse que cuesta 200, 300 millones de dólares, el subsidio es de como el 80 o 90%, y para construir el embalse lo que tiene que hacer primero es probar que los que van a usar las aguas de ese embalse son personas que tienen derecho de aprovechamiento. Entonces, y ahí primero se produce la primera concentración, porque tiene razón Miguel, cuando se hace la junta de vigilancia, se reúne, entonces ahí no es un titular, un voto, sino que, mira, yo soy titular de un derecho, pero mi derecho son 10.000 litros por segundo. Tú también tienes un derecho, pero el tuyo es 1 litro por segundo. ¿Cómo voy a aceptar yo en la misma mesa contigo? O sea, eso, mira, en la región del Biobío hubo mucha dificultad, Miguel particularmente le contestaba a él, para organizar una junta de vigilancia. No hay ahí en el río Laja una junta de vigilancia. Entonces todos los regantes que están hacia abajo reclamaban porque Endesa, que es el dueño del embalse en Laja prácticamente, y que es el embalse más grande que hay en Chile, con 5.000 y tantos millones de metros cúbicos, ellos nunca estuvieron de acuerdo en hacer, Endesa nunca estuvo de acuerdo en hacer una junta de vigilancia, porque dice, yo tengo miles de millones de metros cúbicos asignados como derechos no consultivos. Entonces, ¿cómo voy a poner a discutir yo con un campesino, con no sé, un pequeño agricultor que tiene 10 litros por segundo? Eso no tiene sentido. Ahora, él tampoco se va a sentar en la mesa, porque se van a sentar otros. Y supuestamente esos otros hablan en nombre de este pequeño agricultor. Es una dificultad. Bueno, una de las cosas que se pueden hacer es avanzar hacia una democratización, y con eso pienso que le estoy respondiendo a Miguel, de estas juntas de vigilancia, o en general de todas las organizaciones de usuarios del agua que son privadas. Y por eso en una lámina que yo no alcancé a poner, puse que había que pasar de la lógica del shareholder, disculpe el que hable en inglés en esto, pero que son los accionistas, que son los que tienen los derechos, a una organización que esté orientada al principio de los actores participantes, o sea, de los shareholders, que son los accionistas, a los stakeholders, o sea, las partes que están vinculadas directamente con el agua. Hay grupos ambientalistas que no tienen ni medio litro por segundo, pero por supuesto que tienen que estar en la mesa. Y nunca van a estar, porque aquí lo que prevalece, tal como dice Miguel, ¿cuántos derechos tienes tú? Y de nuevo, no solo cuántos derechos, sino que cuánta agua es la que tú manejas. ¿Te contesté a Miguel? Ya. Miguel puede poner. Yo creo que sí, pero gracias por tu Gracias, respuesta. ya, muy claro. Perfecto, ya, muchas gracias. Entonces Bueno, vámonos a la solución holandesa. claro, claro. Pero es muy interesante, o sea, también yo lo veo más como desde el área de la sociología lo que plantea Reinaldo, de finalmente cambiar la doxa de organización del pensamiento del agua, o sea, pasar de una doxa profundamente economicista a una transición democrática, parece un desafío importante en los periodos que corren. Eh, no sé si tenemos ¿Otra pregunta? alguna pregunta más, algún comentario también, o alguna reflexión producto de la exposición de Reinaldo. Está abierta la palabra, están abiertas las manos también para quien quiera o si se quiere escribir algo.
Oye, yo les quiero pedir disculpas a todas las personas que asistieron, que me extendí mucho probablemente en la exposición. Y no sé si fue muy agotador también. Mira, pero respecto al punto anterior, tal vez como motivarle un poco, ¿eh? La Fundación Chile organizó varios seminarios para ver cómo se podía hacer una gestión de cuenca, o más bien, como se llama, gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca. Porque cuando uno habla de gestión de la cuenca, está hablando del territorio, finalmente, ordenamiento territorial. Y en materia de ordenamiento territorial, aparece con mucha fuerza esto que también se repitió mucho en la campaña para rechazar la nueva propuesta constitucional, era: en las cosas mías mando yo. O sea, con mi plata no te metas, ustedes escucharon siempre ese discurso. Entonces, cuando me recuerdo yo que hacíamos algunas reuniones, por ejemplo, con algunos usuarios de agua en alguna cuenca, y en este marco de estos seminarios que organizó la Fundación Chile, entonces los regantes o algunos agricultores decían, bueno, esto de la gestión integrada, ¿qué significa esto? Que a mí me van a venir alguien externo a decir cómo yo uso mi territorio, si es mío. Yo hago lo que quiero con mi territorio, en mi territorio. Entonces uno le decía, sí, pero que en tu territorio tú estás usando un recurso que es de todos, no es tuyo, es de todos. Sí, pero está en mi territorio. Entonces eso lo hace muy difícil. Y yo me recuerdo que en uno de estos talleres, no quiero darle la lata con esto, pero yo me recuerdo que hice este comentario, es que bueno, que está usando un recurso, entonces dice, mira, me dijo, me repitió este argumento de siempre. Nosotros estamos gestionando el agua en Chile desde hace 200 años. Esa es nuestra historia. Y tú me vienes a decir que aquí cualquier ciudadano que no tiene idea de cómo se gestiona el agua va a venir a opinar de cómo yo tengo que organizar mi cultivo en mi territorio. Bueno, ese es el nivel a veces del debate, ¿eh? Y la otra cosa, que en la primera reunión que yo tuve cuando estaba a cargo de esta delegación, con los regantes, me invitaron a almorzar, había como 20 personas. Y lo primero que me dice el presidente de esta asociación, me dice, mira, en esta mesa estamos sentados personas que controlamos 700.000 hectáreas de riego. Así como diciendo, ¿con cuánto te pones tú? Aquí yo no tengo ni medio litro por segundo y por supuesto no tengo ni una parcela. Entonces el nivel de prepotencia de ese sector es bien complejo. Es como una pequeña herencia del latifundio, tal vez. Pero bueno, Mm. te comento una pregunta que mandó Fabiola. Sí, ¿A los empresarios que tienen tantos derechos de agua les van a regular con el nuevo código de agua para que los pequeños agricultores tengan más agua? yo creo que sí, pero porque además la Dirección General de Agua tiene que establecer, tiene que asegurar lo que la ley le dice. Hay prioridad de uso. O sea, frente a una eventualidad de escasez de agua, la Dirección General de Agua, de hecho ya lo puede hacer, ahora puede intervenir, pero interviene cuando entre ellos mismos no se ponen de acuerdo, pero ahora la DGA tiene el mandato de asegurar el abastecimiento, por ejemplo, dice claramente, para el consumo humano. Por eso que yo puse, siempre prevalecerá la prioridad para el consumo humano y el saneamiento. Porque, ojo, el consumo humano, nosotros tomamos como 2, 3 litros de agua, 2 creo, es el promedio. Uno debería tomar, no sé, 2, 3, 4 litros de agua al día, pero tomamos 2, con suerte. Pero nosotros no usamos solamente 2 litros de agua para tomar, usamos como 200 litros, por ahí, bueno, la región metropolitana usa como 300 litros por persona, eh, no solo para consumirlo, sino que para saneamiento. O sea, las duchas, los baños, la ropa y todas esas cosas. Y entonces el saneamiento es muy importante, que es la cuestión ya que tiene que ver con mantener una situación sanitaria aceptable. ¿Recuerdan ustedes cuando empezó la pandemia? ¿Qué es lo que más se decía? Lávese las manos. Constantemente, decía el ministro de la época. Bueno, y la gente que tiene 50 litros para la familia al día, es complicado estar lavándose las manos cada rato. Así que el tema del saneamiento es bien importante. Y la DGA tiene el mandato legal ahora de asegurar eso. Por lo tanto, puede intervenir, puede decirle, mira, tú tienes 100 litros por segundo otorgados,
pero va a poder usar 80. Porque los otros 30, yo tengo el mandato legal de restringir el uso para ese propósito, para favorecer el consumo humano. Y también para la subsistencia. O sea, y ahí también se aclara qué es lo que es la subsistencia. Para los animales, para las pequeñas huertas, en fin. Entonces yo creo que existe espacio ahora para esa intervención que se preguntaba en el chat. Muchas gracias, Reinaldo. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario respecto a las últimas intervenciones. Bueno, desde ya, bueno, tú has visto los comentarios, pero todo felicitando la excelente exposición que hiciste, Reinaldo. Ah, sí, lo estoy leyendo ahora recién. Ya. Así que, Bueno, lo que quería decir, no sé si tú me adelante, Reinaldo. entiendes, solo un comentario final. ¿Eh? Y yo no leí mucho también, pero quería referirme, aprovecho de terminar esto, que es la nueva ley de riego, perdón, la ley de riego, que ustedes saben es una ley también de la época de la dictadura, del año 1984, que subsidia proyectos de riego para agricultores. Esto lo comentamos en la sesión anterior, yo le hice una pregunta específica a Carolina, me acuerdo, sobre la amenaza que representa, porque el gobierno anterior de Piñera presentó un proyecto para extender la vigencia de la ley de riego por otros 12 años más. Se termina la ley de riego, se terminaba en diciembre del año pasado, y ellos pretendían prorrogarla por otros 12 años. Y en realidad es un despropósito. Yo decía, yo fui a una de las exposiciones en el Senado, logré que me invitaran a exponer, expuse en contra de la prórroga. Yo dije que por ningún motivo, dado el cuadro que nosotros teníamos, se debería extender esa ley a lo más por un par de años, pero mientras tanto había que evaluarla, en fin. Yo decía, es como que uno le estuviera subsidiando la mantención de la termoeléctrica. O sea, cuando todos queremos deshacernos de las termoeléctricas y hay que buscar nuevas formas alternativas, en fin, es lo mismo que estar subsidiando a proyectos de riego que lo único que hacen no ahorran agua. Ojo con eso, porque cuando uno tecnifica el riego, efectivamente se vuelve más eficiente en el uso de esa agua para una planta determinada, por ejemplo, para los paltos, en fin, para un árbol. El árbol se la chupa toda, por lo tanto lo hace más eficiente el riego. Al agricultor le sobra agua. ¿Y qué es lo que hace el agua con ese agricultor con esa agua que le sobra? Expande la superficie cultivada. Y esa cuestión es insostenible. Por eso yo también ahí en la presentación que les mandé, que lo van a tener, muestro algunos cuadros de cuál es el impacto que ha tenido, por ejemplo, la expansión de algunas actividades agrícolas, no de frutales, en Chile, que han tenido una expansión en la demanda de agua, pero impresionante. Entonces, si tú le sigues metiendo más subsidio para ahorrar agua por riego tecnificado, en vez de ahorrar agua, le pone más presión porque esa agua que ahorró, supuestamente, la usa para seguir subiendo agua para los cerros, más palta, aún más, en fin, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar nuevas fuentes de agua. Y esa agua que se ahorra, además se ahorra con recursos públicos, porque la Comisión Nacional de Riego le entrega, financia, subsidia los proyectos de riego en un porcentaje alto. Entonces lo que nosotros proponíamos es que cada litro que se ahorre debería ser devuelto al Estado para que el Estado lo entregue, por ejemplo, para la preservación de los ecosistemas. Eso sí que sería un avance importante. ¿Se entendió esa propuesta? Espero que sí. Sí, ahí Miguel levantó el dedo en aprobación. Ah, ya. Puse dedito para arriba. Dedito para arriba. ¿Alguna pregunta más? No sé si tú quieres comentar algo más, Reinaldo, como no tenemos preguntas ni palabras, tal vez algún comentario final. El final es lo que comenté al principio, antes que empezara esto. Este es un tema que, a pesar del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, yo creo que va a ser un tema que va a generar mucho debate, mucha controversia, mucha presión, tensión, si es que continúa el proyecto constitucional de nueva constitución. De hecho, en estos bordes que se han mencionado por parte de los que dicen o decían una que nos una, o rechazar para mejorar,
Bueno, uno de los bordes que le están poniendo es justamente este tema de los derechos de aprovechamiento del agua. O sea, ellos piensan que en esta materia no se debería innovar. Claro. Entonces hay que estar Ahí atento a eso. Hay que estar hay un atento. desafío de todas las organizaciones, también de los distintos movimientos, para volver a instalar en palestra. También lo que te comentaba al principio, como la importancia que tomaba en los sujetos de estudio que nosotros hicimos, el agua en el resultado del plebiscito. Entonces, pareciese ser que hay una hegemonía, lo menos en la sociedad, pero que hay que trasladarlo también a la arena política en los desafíos, especialmente la nueva constitución. Eh, Perdón, y el ¿Mm? último tema, antes que se me olvide, perdona, No, Francisco. adelante, Reinaldo. Pero a propósito de la ley de riego, finalmente el Congreso aprobó extenderlo por un año solamente. Ese año se vence en diciembre de este año. Entonces hay que estar súper atentos. ¿Qué va a pasar en diciembre? Ahora tenemos otro gobierno, no sabemos cuál va a ser la propuesta del Ejecutivo, pero hay que estar atentos. Yo me recuerdo que la Carolina Carrasco en la sesión anterior dijo, por favor, no más ley de riego. Lo puso en esos términos, porque sigue siendo una amenaza y sigue perjudicando enormemente a los sistemas de agua potable rural. Entonces, estamos ya en octubre. O sea, en 3 meses más, este tema va a estar en el debate en el Congreso. O antes, un poquito antes también. Eso quería pasar ese último mensaje. Francisco, te interrumpí, disculpa. No, no te preocupes, Reinaldo, sí, lo mío era un comentario nomás. Bueno, nada más que agradecerte por esta exposición. Yo creo que todos los participantes ya lo comentaron en el chat, fue un nivel increíble, dejó todo muy claro y lo mejor de todo es que vamos a quedar con la presentación que nos va a servir como torpedo más adelante para poder entender lo, lo complejo que son el proceso de la institución y la creación de las nuevas instituciones, los desafíos que vienen. Oye, Agradecerle a todos. sí, Reinaldo. María Eugenia puso en el chat, estamos jodidos. No, 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 yo creo que hay que tener hay un que ser... poquito más de esperanza, Sí. pero hay que construirla, claro. No, es un proceso largo que tuvo un resultado incierto, pero hay que convertir esa desesperanza en un motor de movilización. Bueno, nada más que agradecerle a todos, especialmente a Reinaldo por esta exposición. Le voy a estar mandando un correo con la presentación y también con esta misma presentación grabada y dejarlo invitado desde ya para el módulo 4, que va a ser el 12 de este mes, que va a tratar de la política de los proyectos, soluciones para la gestión del agua basada en la naturaleza, que hasta el momento tendríamos a Sara Larraín, pero también voy a ir confirmando eso en el transcurso de la semana. Así que nada más que agradecerles y nos vemos en el próximo miércoles. Muchas gracias. Y Muchas gracias, excelente. estén muy bien. Gracias, Todos. Reinaldo. Ya, Gracias, gracias a Reinaldo. ustedes. Francisco. Ya, Muchas gracias, gracias. cuídense. Ya, bueno. Chao, chao. Adiós. Chao.